Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cibernautas. Esto es Transición 4.0, Transición es Trascender. Hoy es un programa muy especial porque está con nosotros el doctor Raúl Alba, biofísico de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, los famosos guameros, que pues hoy tienen un lapso de interrupción, pero bueno, vamos a rescatar que la educación pública, laica y gratuita, pues debe de ser de escuelas, de aulas y sobre todo de mentes abiertas. No podemos cerrar las escuelas nada más porque sí. Hoy en coyuntura está cerrada la Universidad de Chapingo. Saludo a los universitarios de Chapingo. Y también ya mucho tiempo de la huelga en la UAM. Está con nosotros el doctor Raúl Alba. Para hablar de este costo social que tienen las huelgas en educación. No podemos parar la educación cuando se requiere educación y sobre todo, doctor, cuando fuimos a Cámara de Diputados en varias ocasiones para pedir más presupuesto para educación pública, laica y gratuita y ciencia y tecnología, y que ahora vemos que están cerradas, que está cerrada por unas decisiones arbitrarias o de grupúsculos que pues obstaculizan el desarrollo de los mexicanos y sobre todo del mayor capital que tiene la UAM, el Politécnico, la UNAM y el Chapingo, del talento de los mexicanos. Es triste. El talento de los muchachos jóvenes que buscan superarse y a través de superación superar a su familia, a sus comunidades y finalmente a la sociedad en la que viven y al país. La Universidad de Chapingo es una universidad pública, la Universidad Metropolitana es una universidad pública, no somos escuelas privadas, no somos negocios privados y nuestro fin no es el lucro. Nuestro fin es dar un servicio educativo de investigación en diferentes áreas de conocimiento humano aplicado a la sociedad mexicana. Es el mandato de la ley orgánica para la resolución de problemas nacionales, de los problemas de la nación, que incluso van más allá de las fronteras, son problemas incluso globales. Y difundir la cultura, tanto la que generamos en la universidad como la que manejamos e incorporamos de otras instituciones con las que colaboramos, a través de intercambios de académicos e intercambios de alumnos internacionales que vienen a estudiar en nuestras universidades, como en el caso de la Universidad Metropolitana. Doctor, sabemos de todas las luchas sociales para darse pues el derecho a la huelga y el derecho a disentir de muchas de las autoridades incluso, pero se vale en este momento, yo lo comparo con un hospital, doctor, un hospital que pues hay una demanda social de salud y que de repente, aunque tengan condiciones laborales pues, difíciles, pues es muy contradictorio cerrar una institución de este tipo para mejorar otro tipo de condiciones. ¿Se vale cerrar una escuela pública, aunque haya estas diferencias? Lo que no podemos es, porque México firmó finalmente la Carta Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la ratificó el Congreso a través del Senado de la República, por lo tanto es mandato de ley en el país. Dentro de ello está el derecho a la educación, pero también se reconoce el derecho a la sindicalización, el derecho a no ser obligado a estar en ninguna asociación y el derecho a exigir un salario justo. En este sentido, pues la huelga es un mecanismo, un derecho que tienen los trabajadores en las sociedades democráticas para exigir la mejora en sus condiciones de trabajo, en sus condiciones laborales, en sus condiciones salariales, en las condiciones de ingreso, que les permita una superación social en lo individual, en lo familiar y en lo social. Pero si ejercemos estos derechos de manera, vamos a decir, afectando los derechos de terceros, alienando los derechos de terceros, el derecho a la salud, el derecho a la educación, entramos en un conflicto. Y ese conflicto lo estamos viviendo hoy en día en carne propia la comunidad universitaria, que no solamente somos los trabajadores de la universidad, tanto los administrativos como los académicos,
sino también los alumnos de la UAM. En la UAM en particular tienen la figura jurídica de alumno, no son legalmente estudiantes, son alumnos, aunque estudian mucho. También las comunidades que se encuentran alrededor de las unidades de la UAM. La UAM surge en la década de los 70, es creada por decreto en 1973, empieza su vida legal y académica en 1974, y las 3 primeras unidades se inauguran en la delegación Iztapalapa, es la primera, que entonces era una zona agrícola ganadera, marginada en las orillas de la ciudad. La segunda unidad se funda en Azcapotzalco, una zona industrial, también rodeada de zonas marginadas, y en el sur se crea la unidad Xochimilco, en una zona agrícola, chinampera, de producción de hortalizas, también marginada. ¿Para qué? Para que la comunidad académica, universitaria, estuviera en contacto con problemas reales de la sociedad mexicana. Y desde entonces nos hemos abocado a trabajar sobre eso, y tenemos incluso convenios de colaboración con municipios de diferentes estados del país, no solamente la Ciudad de México. No somos una universidad metropolitana porque estemos en la Ciudad de México. De hecho, ya tenemos la 5ª unidad en el municipio de Lerma, en el Estado de México. Somos una unidad federal de alcance nacional. Llevamos a cabo proyectos sociales, humanísticos en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz, en el norte del país, en varios estados de la República. Proyectos de investigación humanística, científica, tecnológica, que tienen un impacto directo en las necesidades de la sociedad mexicana. Y todo eso está parado ahorita. Entonces, cuando uno sabe que tiene que defender su derecho a una mejor condición de trabajo, a todo derecho se complementa una obligación, un compromiso con la sociedad. Y ese vemos en la comunidad de la universidad quienes opinamos que se está manejando ese derecho a la huelga de una manera un tanto irresponsable, quizá demasiado irresponsable. Responsabilidad social, UAM abierta ya, hacerse cargo, y en esa corresponsabilidad, ¿no? La escuela pues socializa los valores, se están formando los nuevos ciudadanos. ¿Qué están aprendiendo con esa experiencia? Mencionabas tú el caso del servicio médico, el servicio de salud. También lo del personal médico en el mundo, en México, demanda unas mejores condiciones. Hay sindicatos, ha habido huelgas, pero aún en las huelgas médicas, el personal médico, enfermeras, enfermeros, médicos, personal de ambulancias, camilleros, las personas que limpian, todos los que atienden el servicio de un hospital, no descuiden la atención a los pacientes críticos. Se suspenden algunos servicios que no son de urgencias, pero urgencias y servicios críticos no se suspenden, se establecen no solamente las típicas guardias de que cuidamos que no se rompa la huelga y entonces cuidamos que nadie entre a la instalación, sino hay guardias profesionales que cuidan la responsabilidad social de la institución que está en un conflicto laboral. Entonces, tendríamos que repensar cómo las comunidades de trabajadores en las universidades mexicanas, sobre todo las universidades públicas, debemos responsablemente ejercer nuestro derecho. Enérgicamente sí, pero con la misma energía hacernos responsables de nuestro papel en la sociedad. Claro. El futuro de las sociedades y el futuro inmediato ante la crisis climática mundial exige de las universidades que desarrollan ciencia y tecnología, y en este caso también la UAM tiene proyectos en materia de cambio climático, tiene una responsabilidad a corto plazo para la manera en la que la sociedad mexicana va a enfrentar estos retos que ya estamos viviendo ahorita. Entonces, tenemos ya 40 días parados, 40 días en los cuales proyectos de investigación científica climática, atención en las clínicas de salud, están teniendo un impacto más allá de los insumos y la infraestructura propia de la universidad. Están impactando socialmente y no solamente económica a la población mexicana. Debemos ser más responsables. Entonces, ese es el llamado que estamos haciendo ya un buen número de miembros de la comunidad, no solo profesores, incluso personal administrativo, incluso personal que está sindicalizado, que está tomando conciencia de esta realidad. Y quizá es algo que no se había hecho tan patente. Quizá en la huelga que tuvimos hace 11 años, que duró 64 días, no lo llegamos a ver.
Pero con la crisis global que estamos teniendo, con el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos decidió salirse del Tratado de París, que incluso en México no hemos cumplido con los compromisos ambientales, deberíamos estar trabajando al doble, no cerrando las instituciones que son las responsables de resolver esos problemas, de enfrentarlos para la supervivencia. Pues es un tema muy importante, entonces tenemos que cambiar de paradigma en nuestra forma de lucha como ciudadanos. No podemos parar una escuela, no podemos cerrar la escuela, tenemos que también desenmascarar una hipocresía y un discurso doble, doctor, para aquellos paladines que defienden la educación pública y laica y gratuita y cierran escuelas. No se puede hablar de educación pública, laica y gratuita cerrando escuelas. Tenemos que abrir las escuelas, tenemos que abrir nuestras mentes, tenemos que respetar las diferencias de la pluralidad de pensamiento que hay en las universidades y, por supuesto, respetar el derecho de los muchachos de seguir trabajando, de seguir estudiando, de seguir progresando. Así es. UAM abierta ya. Doctor, ¿qué les dirías a nuestros cibernautas? A nuestros cibernautas que tomemos conciencia en el país, no solamente es el caso de la UAM, algunas universidades tuvieron la inteligencia, diría yo, de tomar lo que ahorita está disponible y seguir trabajando. Debemos seguir el ejemplo de estas instituciones hermanas y trabajar juntos por un mejor país, una mejor sociedad. Necesitamos del personal de las universidades, necesitamos a todo el personal para que la universidad cumpla con sus funciones de ley. Y ahora son no solamente funciones de ley, son funciones morales. Es inmoral afectar, haciendo una defensa más allá de lo razonable de los derechos propios, afectando los derechos de terceros. A todo derecho existe una obligación. La corresponsabilidad. La corresponsabilidad, si no estamos siendo inmorales. Pues a rescatar esa moralidad, doctor, y también recapitular que no nos ha dejado nada estas luchas académicas, digamos. Recordemos el paro, ya me corregías, fue paro, el de la UNAM en 98, 8 meses donde mis amigos de generación, unos no acabaron la escuela, otros no se titularon, otros se metieron a trabajar y se dispersó toda una generación. Sí, son generaciones perdidas. Algunos se van del país. Decía un profesor de la universidad hace poco en un foro organizado en algunos lugares de la Ciudad de México, que subsidiamos la ciencia y la tecnología y el conocimiento de otros países cada vez que uno de nuestros egresados, o no egresados, pero que ha pasado por nuestras instituciones, se va del país y genera conocimiento y riqueza cultural y económica para otras sociedades. Somos dependientes en ciencia y tecnología, por eso hemos ido al Congreso, por eso hemos ido a hacerles entender que necesitamos invertir, no gastar en ciencia. Lo que necesitamos es hacer una inversión del 1% del Producto Interno Bruto, no es gasto. Si los proyectos son poco pensados, si los proyectos no tienen un impacto en la sociedad, y no porque sea investigación de la llamada aplicada, el puro conocimiento per se ya tiene un valor mismo, tal vez no monetizable, pero tiene un valor cultural. Claro. Ese lo estamos perdiendo cuando no lo hacemos llegar a la sociedad, y entonces se convierte en gasto. El conocimiento es inversión, y es lo que nos tiene dependientes, y es lo que nos tiene atorados con 30 años de no crecimiento económico. Pues el impacto es grande, va más allá de que una universidad esté cerrada, es grave, pero las consecuencias de que las universidades no cumplan con sus funciones porque están cerradas o porque no se reciben el financiamiento apropiado, público, privado y social, el daño es incalculable. O dime tú que eres economista. No sigamos derrochando, doctor, es lo que estamos viendo, que estamos derrochando el dinero escaso. Como si nos sobrara. En temas que no podemos seguir avalando como sociedad. El costo social es muchísimo, muchísimo. Entonces, un gran placer de que nos visitó el doctor Raúl Alba acá en Transición 4.0 y pues el mensaje es: cambiemos el paradigma con escuelas,
con mentes, con aulas abiertas. Ya. UAM abierta ya, Chapingo abierto ya, y poner los puntos en las IES en otras instituciones públicas, con el Politécnico que anda otra vez muy movidito. Pensemos, resolvamos los problemas, pero con aulas, con escuelas abiertas, dialoguemos, vamos a debatir cómo queremos nuestras instituciones, pero de otra forma. No podemos, abiertas. Como la casa abierta al tiempo, que es la UAM. Queremos estar abiertos al tiempo y al espacio. Que así sea, doctor. Amigos, nos seguimos saludando. Transición 4.0 es trascender. ¡Vámonos!